Dentro de la cabina de visionado, a la que bautizamos Calipso, se vivía una tensión semejante a aquella que precedió a la llegada del hombre a la luna. Íbamos a ser los primeros en violar la oscuridad perpetua del abismo, los primeros en encender una luz en la oscuridad milenaria del Cantábrico. Las primeras imágenes mostraban un mundo negro y vacío mientras descendía la cámara. Pero después de largos minutos, las luces comenzaron a reflejarse. El descenso llegaba a su fin. Falta nada, Ya se está aproximando, ya se está aproximando. Y por fin, tierra. El testigo de referencia levantaba nubes de sedimento en un suelo de roca y limos, donde millares de pequeños invertebrados nos daban la bienvenida. Era emocionante. Estábamos descubriendo un mundo nuevo, y estas eran sus primeras imágenes. Esa misma noche íbamos a tener una confirmación sorprendente de que nuestra cámara se encontraba en el lugar adecuado. Un arrastrero nos acercó a cubierta un calamar gigante pescado a apenas 300 metros del límite exterior de nuestra primera boya. El calamar, de 6 metros de longitud, iba a suponer todo un hallazgo al resultar ser un macho. Animales mucho menos frecuentes y de menor tamaño que las hembras. Este era el primer macho de Architeuthis dux pescado al sur del paralelo 55 grados norte en el Océano Atlántico. Y lo que era más importante, el mejor conservado de todos. La campaña no podía comenzar mejor. Poco imaginábamos los problemas que nos estaban esperando. A los 4 días de campaña ya habíamos situado nuestras 3 boyas. La primera se había estabilizado a 612 metros de profundidad. El emisor de cebo empezaba a dar resultados y los diminutos crustáceos que se acercaban atraídos por él eran a su vez el reclamo de los cazadores del abismo. Realizábamos turnos de 4 horas para vigilar los monitores, mientras navegábamos en la superficie delimitada por las boyas que nos mandaban la señal desde las cámaras. La segunda cámara descansaba sobre el fondo a 709 metros de la superficie. En esta, la de mayor profundidad, habíamos acoplado un objetivo y unas luces infrarrojas para evitar que la luz de los focos asustara a los animales habituados a una oscuridad perpetua. Perdíamos calidad de imagen, pero nuevas sombras alrededor del cebo nos reafirmaban en la apuesta por los infrarrojos. La tercera cámara permanecía suspendida en la oscuridad de la columna de agua a 530 metros de profundidad. Era la menos llamativa durante los turnos de guardia, pero sin embargo iba a ser la que nos daría la primera sorpresa cuando unas pequeñas luces intermitentes comenzaron a salpicar la oscuridad. Las luces recordaban la silueta de los calamares, o eso nos parecía, así que estábamos ansiosos por conocer la opinión de nuestros expertos. Viendo los monitores en tiempo real, era difícil determinar las especies que iban apareciendo, y mucho más si lo hacían de forma intermitente. Pero los doctores Ángel Guerra y Ángel González concluyeron que debía tratarse de calamares con fotóforos de los géneros Abralia o Abraliopsis, pequeños cefalópodos emisores de luz que pueden llegar hasta los 800 y 1000 metros de profundidad respectivamente. Estaba la parte de abajo que era como
La aleta. Después el cuerpo. Era nuestro primer encuentro con las luces del abismo. Porque, aunque a partir de los 200 metros de profundidad ningún rayo de luz penetra en la oscuridad reinante, las especies del abismo cuentan con sus propias luces. El 90% de las especies que viven en las profundidades son bioluminiscentes, esto es, son capaces de generar su propia luz. En un mundo donde la oscuridad es total y permanente, estas luces fantasmales sirven para fines muy diversos. Unos utilizan las luces para atraer a sus presas. Otros para desviar el ataque de los predadores, presentándoles señuelos falsos o para emitir señales de alarma. Y muchos simplemente para comunicarse con individuos de su misma especie. También entre los cefalópodos la bioluminiscencia está muy extendida, e incluso algunas especies han cambiado su tradicional medio de defensa, adaptándolo a este mundo oscuro, y expulsan un chorro de tinta luminosa. Poco a poco íbamos determinando diferentes especies del abismo asturiano que aparecían en los monitores del Calipso. La campaña seguía el curso previsto y las esperanzas de que un Architeuthis o un Taningia se pusieran frente a nuestras cámaras crecían día a día. Los trabajos se desarrollaban con normalidad en el investigador y el científico. Incluso el Cantábrico parecía habernos concedido una tregua que facilitaba las tareas de a bordo. Pero cuando se trabaja en el abismo, sabes que los problemas pueden aparecer en cualquier momento sin previo aviso. El 17 de septiembre, las alarmas de la primera boya saltaron en el Calipso. Una de las boyas había desaparecido. Solo había dos posibilidades. O se había roto el fondeo y la boya estaba a la deriva, o alguna embarcación la había golpeado y la boya se había ido a pique. Durante todo el día, el buque investigador se dedicó a rastrear el área de deriva desde el lugar de anclaje de la boya, siguiendo el rumbo de la corriente, mientras Fernando Santiáñez, su capitán, daba aviso a la Comandancia de Marina. Más se ha hundido, que ha sido en el fondeo norte, que tiene 800 metros, se ha hundido por la mitad. Poco imaginábamos entonces que todos los esfuerzos iban a resultar inútiles. La boya y nuestro primer maletín, con las imágenes grabadas de 6 días completos, se habían perdido para siempre. Los problemas no habían hecho más que empezar. Una de las antenas de las boyas daba problemas de emisión y necesitaba una reparación de emergencia. Poco después, en el Calipso, saltó la alarma de agua en una de las cámaras. Parecía como si todas las desgracias llegaran al mismo tiempo. Pero nuestra moral superaba todos los obstáculos. Ya conocíamos las dificultades a las que íbamos a enfrentarnos.
aún teníamos muchas posibilidades de encontrarnos con el calamar gigante y no estábamos dispuestos a rendirnos. Además de las reparaciones en la cámara inundada, la nueva situación requería ajustes en la profundidad en las otras dos cámaras y nuestro ingeniero jefe consiguió realizarlos en un tiempo récord a costa de perder el sueño de toda una noche. Habíamos pasado los peores días de la campaña, pero de nuevo teníamos imágenes del abismo. Volvíamos a estar tras la pista del esquivo y legendario Kraken.